hermanos, un saludo cordial. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de poder comunicarnos a través de las redes sociales. Queremos dar gracias al Señor por la puesta en marcha de los dones que cada uno de nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos, que aunque no nos podemos reunir físicamente, sí lo podemos hacer a través de la tecnología. Siempre hay gratitud en nuestro corazón por los hermanos que están involucrados en todo este proyecto, en el que ustedes y yo cada día asignado podamos recibir mensajes de ánimo, mensajes que nos llevan siempre a revisar qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Damos gracias a la comisión de multimedia, a la comisión de oración, a la comisión de audio, y damos gracias al Señor porque sabemos que aunque no nos veamos, usted está ahí atrás de su monitor, de su celular, de su tableta. Damos gracias al Señor porque a través de estos medios podemos llegar a muchos lugares. Con cuánto gozo, con cuánta alegría nos damos cuenta de hasta dónde ha llegado la palabra del Señor. Y un saludo para todos. Si utilizáramos el tiempo para saludar, yo creo que no terminaríamos. Hermanos, estamos en un día muy especial, un día en el que el Señor ha permitido que nuevamente volvamos a la palabra del Señor. Y queremos invitarlos a que se reúnan alrededor de la palabra del Señor y que dejemos que sea el Espíritu Santo y su palabra quien guíe una enseñanza práctica para nuestra vida cristiana. El tiempo ha pasado haciendo cuentas, yo no sé si ustedes llevan ese récord, pero hace aproximadamente 25 días que las cosas en nuestro país cambiaron. Y no porque fuera el único lugar que había cambiado, no, el mundo estaba cambiando. Y esa ola llamada COVID-19 nos alcanzó. Han pasado 25 días. Y el contexto en el que vivimos hoy, luego de 25 días de haber empezado esta cuarentena en nuestro país, las noticias siguen avanzando, sigue siendo alarmante para todos los que las observamos. El contexto en el que estamos viviendo es un contexto donde con el pasar del tiempo empiezan a surgir, a aflorar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Y el momento en que vive nuestra patria, en el momento en que vive el mundo, es bastante complicado y bastante difícil. Y mucho se habla. Hay algunos que comparan la situación que estamos viviendo con situaciones que han pasado en la historia, comparan con enfermedades anteriores, y muchas personas lo ven desde diferentes perspectivas. Y la situación cada vez es más difícil. Noticias como ya no hay lugar en los cementerios, ya no hay féretros para los fallecidos. Hermanos, esas son noticias que impactan. Hemos visto el desgaste y el esfuerzo que hacen nuestras autoridades por no llegar a esas instancias, y creo que debemos someternos, como dice la palabra del Señor, a las autoridades que Él ha puesto. 25 días, y yo les aseguro que al revisar esos 25 días, ustedes y yo podemos darnos cuenta de muchas cosas que probablemente antes, por la rutina que teníamos antes, no nos habíamos dado cuenta. Y la manera en la que afrontemos esta situación va a cambiar y va a ser relativa al pensamiento y al momento en el que reflexionemos. Algunos ven esta situación con humor, otros con negación, muchas personas con indiferencia. No falta el que la ve con irresponsabilidad, temor, desconsuelo, incluso avaricia. Muchas cosas, muchas maneras de reaccionar. No es una situación tan sencilla, es una situación complicada.
Y pensando en ese contexto en el que vivimos y teniendo la oportunidad hoy de poder volver a la palabra del Señor para que sea ella y el Espíritu Santo la que nos consuele en medio de esta situación, pensaba y reflexionaba, ¿qué me ha enseñado a mí esta situación a lo largo de estos 25 días? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué le enseña a mi vida esta situación? ¿Qué puedo sacar de aprendizaje, de enseñanza, lo que estamos viviendo? Para nosotros, ¿cuál ha sido el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito? Si siguiéramos la referencia del Salmo 90:12, que nos hace reflexionar al respecto de los días que tenemos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el Salmo 90:12. La pregunta sería, ¿cuál es la sabiduría que ha venido a nosotros durante este tiempo? Yo estoy seguro que ustedes han aprendido muchas cosas, que han descubierto muchas cosas que antes por el trajín, por la rutina que teníamos, no las habíamos podido ver. Para mí ha sido un momento de reflexión, ha sido un momento en el que la palabra, los mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales en la iglesia, han contribuido a meditar y a fortalecer nuestras convicciones, nuestra certidumbre de fe. Hay un texto que durante este tiempo ha estado dando vueltas en mi cabeza. Bueno, realmente son dos y yo los invito a que los consideren en un momento. Y es Santiago, el capítulo 1, del versículo 1 al 4, puntualmente es el 3. Y si ustedes abren su Biblia a Santiago, el capítulo 1, versículo 3, ustedes se darán cuenta de un texto muy importante, que es el que comparto con ustedes. Yo estoy seguro que ustedes han pensado, han meditado al respecto de lo que está sucediendo. En el caso particular, estos dos textos que voy a presentarles, pues han sido recurrentes en mi mente. Santiago 1, el versículo 1 al 4, seguramente ya lo tienen, y mi deseo es que cada uno de ustedes pueda tener su Biblia. Siempre los he invitado y siempre los invitaré, hermanos, a acercarse a la palabra del Señor con un lápiz, con un resaltador, con aquellas herramientas que ustedes puedan utilizar para que estos textos, estas palabras, referencias no se olviden y puedan servirnos de lección la próxima vez que usted pase por esos textos. Santiago capítulo 1 del 1 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese texto podríamos analizarlo desde muchos puntos de vista, pero yo solo quiero que veamos unas cuantas palabras. Y están en el 3. La prueba de vuestra fe. El versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo tengo remarcado en mi Biblia: la prueba de vuestra fe. Si hay un pensamiento en mi mente durante estos días, es que el Señor está probando mi fe. Los hago pensar a ustedes: ¿estará probando el Señor su fe? Querido hermano, querida hermana, niño, ¿estará probando el Señor tu fe? Esta misma idea se traduce de la misma forma en la Nueva Traducción Viviente. La frase que usa, la expresión que usa la Nueva Traducción Viviente es: siempre que se pone a prueba la fe. Me sigue pareciendo la misma intención del texto en esta traducción, que se pone a prueba la fe. Y la Nueva Versión Internacional también nos dice lo mismo: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de la fe. Y esa es la idea que ha estado en mi mente. Esta idea de Santiago, el capítulo 1, el versículo 3, se une con lo que dice 1 Pedro 1, del versículo 6 en adelante. En la primera epístola del apóstol Pedro,
el capítulo 1, el versículo 6 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Notan la similitud? Sometida a prueba vuestra fe. Otras versiones traducen: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta es la Nueva Traducción Viviente y esa me gusta bastante porque menciona la palabra auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. La Nueva Versión Internacional es aún todavía más ilustrativa, porque hablando de la fe de ustedes, dice esta Nueva Versión Internacional, dice: al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Sin lugar a dudas que aquí la idea del apóstol Pedro es comparar la manera en la que se purifica el oro. Tan bellas las piezas de oro que podemos tener, que podemos apreciar, pero han sufrido el fuego, han sufrido el trabajo del orfebre para lograr lo que nosotros podemos ver. Ha sido el fuego el que la ha probado, y este es el pensamiento, hermanos, que ha estado en mi mente y lo comparto con ustedes. Han sido momentos complicados: trabajo, transporte, salidas, entradas. Para mí, el Señor está llamando nuestra atención para que consideremos qué es lo que quiere Él de nosotros. Como dicen estos textos que yo les he presentado, este es un buen escenario para demostrar cómo está nuestra fe. ¿Cuál es el mejor escenario para probar la fe? Pues la prueba, la tribulación, el problema. Si bien también las cosas buenas pueden ser un motivo para probar nuestra fe, yo creo que lo hacen con mejor detalle y con mejores resultados aquellas cosas adversas. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son los efectos de una vida con fe? La Biblia tiene muchos ejemplos de la fe, de hombres que caminaron en la fe. ¿Cuáles son esas evidencias? ¿Cuáles son esas actitudes que se ven en una persona que vive por fe? Yo tengo un ejemplo que quiero compartir con ustedes y lo vamos a revisar a continuación, pero los animo a pensar, a rápidamente recoger impresiones en el grupo en el que usted está en este momento. Usted está viendo esto ahora en la noche, seguramente no puede salir, así que estamos todos en nuestras casas. ¿Qué ejemplo de fe ha sido poderoso en su vida? Probablemente usted ha pensado, a mí me llama mucho la atención, Noé. Hermanos, qué gran trabajo el que el Señor le puso a Noé. Construir un gran barco en medio de un lugar donde no había agua. Y así hay muchos héroes. ¿Cuál es el que le llama a usted la atención? ¿Cuál es esa historia que en algún momento de su vida lo impactó profundamente? Les doy tiempo para que piensen y lo puedan compartir, pero sigamos adelante. Yo quiero compartirles en esta oportunidad el testimonio de Josafat, un rey de Israel, un rey de Jerusalén. Y quisiera por favor que me acompañaran rápidamente al segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Para poner un poco en contexto, hermanos, lo que ha sucedido es que Josafat, en el capítulo 18 de segundo de Crónicas, hizo alianza con Acab, un rey malo. No vamos a entrar en detalles. Josafat fue con Acab y Acab le sugirió que se unieran en la guerra y fueran contra Ramot de Galaad. Ustedes recordarán esa historia, en la que una flecha tirada a la aventura fue la que hirió a Acab y terminó con su vida.
el versículo 31 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas nos pone el contexto de este rey Josafat, es decir, la experiencia que había tenido Josafat. Dice segundo libro de Crónicas, el capítulo 18, el versículo 31, la segunda parte. Y lo rodearon a Josafat para pelear, no para saludarlo, para matarlo. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Hermanos, Josafat tuvo un encuentro muy cercano con la muerte. Pero el recurso de Josafat fue orar. El recurso de Josafat fue acudir al Señor y él clamó. Y el Señor lo ayudó y lo libró. Así que este capítulo, este episodio se termina y luego llegamos al 19 y nos damos cuenta que Josafat en el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas vuelve a Jerusalén. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Qué experiencia la que había tenido. Una experiencia, me atrevería a decir, inigualable cuando el ser humano es enfrentado con la muerte. Él venía diferente, él venía cambiado porque había visto la mano poderosa del Señor ayudándole. Así que nosotros nos podemos dar cuenta que él empezó a actuar de una manera prudente, de una manera que honrara al Señor. No debemos olvidar a través de todo este relato que este momento de Josafat fue un momento en el que él reflexionó. Él se puso a pensar, ¿qué estoy haciendo? El profeta lo encuentra, dice el versículo 2 del 19, que el vidente Jehú lo encontró y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Por qué razón? Porque él estaba asociado con Acab. Y él encontró una muy clara lección al respecto de lo que el Señor esperaba de él como su hijo. Fidelidad, confianza, fe. Así que él cambió. Si ustedes ven rápidamente, estoy haciendo contexto para poder llegar al 20 en el versículo 7. Vean las palabras de este rey al momento de reflexionar y de saber qué es lo que el Señor quiere de él. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Él envió a sus líderes, a sus príncipes, a las personas que lo ayudaban en el gobierno, a que hicieran cambiar al pueblo, a que obraran con justicia. Y el versículo 7 de segunda de Crónicas 19 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. En el versículo 9, él le sigue diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Al final del versículo 11, él proclama y dice: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. ¿Notan las palabras de Josafat? Un hombre que estaba afianzado en el Señor y quería que el pueblo disfrutara de los beneficios de tener una relación íntima con el Señor. Pero hasta ese momento, hermanos, del versículo 19 hasta el último versículo, son palabras. Son acciones que impulsó él, pero su fe iba a ser probada. Y es al capítulo 20 a donde podemos llegar. ¿Y cómo probó el Señor la fe? ¿Qué fue lo que el Señor usó? ¿Cuál es el escenario para saber si realmente la fe de Josafat era exactamente igual a lo que decían sus palabras? Lo que sucedió fue que dice el versículo 1 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Hermanos, por lo que veremos más adelante, era una multitud que, dice el versículo 3, produjo temor.
dice el versículo 3 que Josafat tuvo temor. Entonces él tuvo temor. En el versículo 2 nos damos cuenta que dice: contra ti viene una gran multitud, muchas personas, un ejército que no se puede contar, venía contra ti, y él tuvo temor. La fe de Josafat estaba siendo probada. El temor es una reacción natural ante lo que nos sorprende, delante de lo que nos preocupa, delante de lo que nos amenaza, ante lo que no podemos resolver, lo que está más allá de nuestra capacidad. Y Josafat, como nosotros, humano, tuvo temor. Ahora, lo que no es natural, hermano, sino sobrenatural, es afrontar esas circunstancias con fe, con la fe que tenemos en el Señor, la fe que nos da el Señor en Él. Y Josafat actuó en función de esa prueba. Pero me llama la atención, hermanos, porque cuando hablamos de la fe y hablamos de la confianza que tenemos en el Señor, nuestra actitud es inmediata, es pronta hacia la esperanza, hacia lo positivo. El Señor tiene un propósito, el Señor no nos desampara, no nos deja, está delante de nosotros. Y eso es cierto, esa es la verdad de la vida de fe. Pero a mí me llama mucho la atención, y por eso comparto la actitud de Josafat, porque la respuesta de Josafat fue muy singular. Y yo quiero que veamos la sección del versículo 3, 4 y 5. No vamos a entrar en detalle, solo remarco algunas palabras. De ahí la importancia de lo que le decía al principio, que usted pueda venir ante la palabra del Señor con lápiz, papel, un marcador que resalte para que pueda seguir estos estudios. Vea la actitud de Josafat delante de la prueba, delante del Señor. Aquí debo de hacer una aclaración que pone en contexto cuál es la perspectiva de cómo lo estoy viendo yo. Cuando nosotros hablamos de la esperanza en el Señor, hermanos, somos positivos. Hoy oímos mensajes animándonos a tener esa esperanza, a esperar cosas buenas de parte del Señor. Y el Señor, esa es la dádiva que tenemos de Él. Todo don perfecto viene de Él. Pero muchas veces esta inercia que podemos tener ante la esperanza que provoca el Señor nos hace olvidar algo muy importante que yo veo en el mensaje de Josafat, y es el arrepentimiento, el humillarse delante del Señor. Sí, el Señor prueba nuestra fe, el Señor está ahí. Pero muchas veces esa esperanza y esa fe nos hace pensar, o nos puede hacer pensar, que merecemos ese beneficio, que somos dignos de ese beneficio. Y es con esa idea en mente que yo los invito a que en el versículo 3, versículo 4 y en el versículo 5 veamos la reacción de Josafat. Dice el versículo 3, Josafat humilló su rostro. La segunda parte de ese versículo 3 dice e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Había esperanza en Josafat, pero la esperanza de Josafat lo humilló delante del Señor. Lo volcó al ayuno, a pedir la misericordia del Señor. En el versículo 4 nos dice que se reunió todo el pueblo para pedir socorro a Jehová, porque solo de Él encontramos la ayuda, solo en Él está la victoria. Y también de todas las ciudades, dice el versículo 4, para pedir ayuda a Jehová. El versículo 5 nos da otros detalles al respecto de la actitud de Josafat delante de la prueba de su fe, y dice lo siguiente: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, en la casa del Señor, delante de la multitud. Él fue rápidamente a la casa del Señor, corrió a la casa del Señor. ¿Para qué? Para buscar la presencia del Señor, para humillarse delante de Él. La palabra del Señor no entra en tanto detalle, pero
Podemos deducir que la acción de Josafat lo llevó a vestir cilicio, probablemente a derramar ceniza sobre su cabeza, porque él sabía que debía buscar la misericordia del Señor, humillarse delante del Señor. Y asistió también al templo. Convocó a todas las personas para que juntos pidieran el socorro de Jehová. En la actitud de humillarnos delante del Señor, hermanos, está un ingrediente importante que debe ser el inicio de la prueba de nuestra fe, y es el arrepentimiento. Un corazón humillado, un corazón que busca al Señor a través de una oración profunda, una oración intensa, del sacrificio personal a través de un ayuno, solo denota un corazón arrepentido delante del Señor. Y hermanos, nosotros como guatemaltecos, en la crisis que estamos viviendo, sabemos que el Señor está con nosotros. El Señor está probando nuestra fe, pero ¿estamos arrepentidos? Debemos pedir al Señor perdón. Debemos unir nuestra oración como la de Nehemías, como la de Daniel, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de los pecados de nuestro país. Y entonces el Señor se va a mover a misericordia. ¿Notan la intención de Josafat en estos 3 versículos? Para mí fue muy interesante, trajo una lección muy clara a mi corazón cuando veo a este rey de Israel humillado delante del Señor en una circunstancia de temor profundo. Cuando eran millones de personas, eran muchas personas las que venían contra del pueblo. Él se humilló delante del Señor. La siguiente parte, la siguiente sección que quiero que veamos juntos, es aún más impactante, hermanos, porque la actitud de Josafat juntamente con el pueblo en el templo es la siguiente, y esa sección es del versículo 6 hasta el versículo 13. Y solo voy a remarcar algunas palabras porque es interesante. El versículo 6, sigo en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, y ahí, hermanos, quiero que vean esto que Josafat está diciendo. Y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? En la siguiente expresión dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder? Seguida de esa frase dice, y que no hay quien te resista, es decir, a ti, tú. En el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo? Y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Versículo 8, y te han edificado en ella su santuario a tu nombre. ¿Cuál es la palabra que se repite constantemente en estos breves versículos, hermanos? Es tú, refiriéndose a Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, a nuestro Dios, tú. Josafat se humilla delante del Señor en medio de la prueba, se arrepiente, se humilla, y él no le dice, ahora Señor, mírame, míranos. Él no está hablando del yo. Él sigue alabando el nombre del Señor en medio de esta prueba, reconociendo que Él es soberano, que Él es el único, que Él es el todopoderoso. Tú eres nuestro Dios. En tu mano está la fuerza. No hay quien te resista. Tú nos diste esta tierra. Tu nombre debe ser alabado. Para hacer un poco de contexto al respecto de lo que está sucediendo aquí, Josafat está en el mismo templo que inauguró Salomón. Y él
recuerda seguramente por el registro bíblico el versículo 9. Y dice el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Él sigue y recuerda que es Él. Pero estas palabras de Josafat recuerdan que no importaba la circunstancia, si era espada que el Señor permitía, si era hambre o si era una pestilencia, si era una peste. Él dice, si viniéramos delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamáremos a ti, dice la última parte del 9, termina diciendo el versículo 9, tú nos oirás y salvarás. El testimonio de Josafat, hermanos, es para mí muy elocuente, porque el Señor está permitiendo una gran prueba para la vida de Josafat y de Judá. Está probando realmente si creen en Él. Y el escenario es esta gran multitud que viene contra ellos. Una circunstancia que provoca temor, pero la actitud de Josafat es de arrepentimiento, de humillarse delante del Señor y de alabar y glorificar su nombre al reconocer que solamente Él, solo Él tiene el poder, la honra, la gloria y el honor. No importa lo que venga, dice el 9, si mal viniere sobre nosotros, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y para que el Señor nos oiga con una voz clara, hermanos, tenemos que estar en plena comunión con Él. Y la entrada a la plena comunión del Señor es Jesucristo. Y también que nos presentemos en una actitud de humildad delante de Él. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El versículo 2, para llegar a la sección que les había dicho al principio, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza. El reconocimiento de Josafat y del pueblo delante del Señor en medio de una circunstancia difícil es, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, no somos nosotros, eres tú y solamente tú. En nosotros no hay fuerza, dice el 12, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, termina diciendo el 12, a ti volvemos nuestros ojos. El versículo 3 complementa esa plegaria delante del Señor diciendo, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. La familia completa. Yo me atrevo a pensar que en esta oportunidad todos estamos alrededor de la mesa, juntos como familia. En el relato de la palabra del Señor vemos que estaban todos, estaba la familia completa, en un mismo sentir. Esta actitud, hermanos, no es solamente de las personas adultas. Esta actitud no es solamente de las personas ancianas, es de todos, de los niños también. Le hablo a los padres. ¿Han enseñado esto a sus hijos? Que debemos presentarnos delante del Señor con una esperanza gloriosa que es Jesucristo, pero también con un corazón arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce que no es a nosotros, sino es a Dios a quien debemos darle la gloria. El versículo 3 nos demuestra y nos anima a darnos cuenta que la familia completa estaba involucrada en todo esto que estaba aconteciendo delante del gran temor que había en sus corazones. La palabra del Señor nos sigue dando el relato, hermanos, al respecto de que Jaasiel, un levita, habla, inspirado por el Espíritu Santo, y le dice a Judá y
a Josafat. Leo el versículo 15. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Y estas son las palabras del Señor, porque el Señor vio la actitud. Aquí debemos recordar y tenemos que remarcar, hermanos, que no vemos ninguna actitud egocéntrica en Josafat y el pueblo. Señor, nosotros nos hemos portado bien, merecemos algo. Señor, ya nos viste que estamos muy adoloridos, tienes que hacer algo. Señor, yo siempre he cumplido con esta actitud, estás en deuda. No, hermanos, no vemos esa actitud en ellos. Vemos arrepentimiento, un corazón contrito y humillado delante del Señor que reconoce la soberanía del Señor. Y por eso es que el Señor contesta. Y dice lo siguiente: Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hago un pequeño salto al versículo 17 y dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Al final del versículo 17 dice: porque Jehová estará con vosotros. Entonces se inclinó rostro a tierra Josafat, dice el 18, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y lo adoraron. Lo adoraron. En ningún momento se dieron satisfechos en el sentido de decir, bueno, ya nos contestaron la petición, ya seguramente era lo que esperábamos, lo que merecíamos, ¿no? Toda la honra, toda la gloria la dan al Señor. Y hermanos, es un llamado a que nuestra fe se fortalezca, pero es un llamado a la alabanza, a la adoración a nuestro Dios. El versículo 19 dice: se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice que estén gozosos siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Ellos estaban siendo perseguidos. Alabad al Señor, estar gozosos. Un gozo que solamente puede provocar de manera sobrenatural el Espíritu Santo, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con voz fuerte y con voz alta. Esto nos hace pensar, hermanos, que cuando nuestra fe está siendo probada, surge alabanza en nuestro corazón, surge adoración, honra y gloria a nuestro Dios. El versículo 20 es un versículo que trae el texto que deseo que en esta oportunidad quede en su mente y en su corazón. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, el versículo 20, en una sección del versículo dice lo siguiente: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Lo que ha dicho el versículo 20 es: y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónicas 20:20 dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Los invito a que lo repitan, que lo repitamos, todos los niños, las niñas, los adultos que estén alrededor de la palabra del Señor, y memoricemos este texto. ¿Están listos, queridos hermanos? Segunda Crónicas 20:20 dice: creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Nuevamente, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La prueba de nuestra fe provoca adoración, alabanza, sometimiento al Señor, reconocimiento de su poder,
alabanza gloriosa a su nombre, porque Él está con nosotros. Si creemos en Jehová nuestro Dios, estaremos seguros. La palabra del Señor, hermanos, sigue diciendo en el versículo 21, lo damos cuenta al pueblo cantando y alabando al Señor, glorificando a Jehová porque su misericordia es para siempre. No sé cuál es el nombre de la prueba por la que estemos pasando. Esta situación de este virus, hermanos, yo diría que es mucho más grande que la multitud que enfrentó Josafat, porque son cosas microscópicas que no vemos y están en todo el planeta. No sé de qué manera, en el contexto de esta situación por la que vive el mundo, cómo ha impactado su vida. Al pensar y reflexionar en cómo está probando el Señor mi fe en esta oportunidad, pensaba yo, puede ser por la falta de trabajo, o puede ser por demasiado trabajo. La experiencia que yo he tenido, hermanos, es que trabajar en casa es mucho más trabajo. Probablemente sea demasiado trabajo. Tal vez pobreza, tal vez riqueza. No sé cuál es el nombre de la prueba de su fe en este momento. Probablemente sea hospital, probablemente sea enfermedad, probablemente sea falta de alimento, ausencia de un salario, cancelación de vacaciones o tal vez claustrofobia. Hablaba con una persona hace algunos días y ella me hacía una confesión, y la confesión de esta persona era: no soy una persona de calle, soy una persona de casa, me gusta estar en la casa, pero fue escuchando la restricción de salir a la calle que me dieron muchas ganas de ya no estar en la casa. Ya no sé si está padeciendo esta persona de claustrofobia, pero puede ser. Tal vez la prueba de su fe está siendo alrededor de la soledad, de sentirse solo. Hermanos, la palabra del Señor en el texto que mencionábamos al principio, cuando veíamos las reflexiones que ha traído a mi mente, se recuerdan que les hablé de Santiago, el capítulo 1, el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego al ver la epístola de Pedro, nos damos cuenta que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad?, sea hallada en alabanza. Y aquí el apóstol Pedro en este versículo 7 une el pensamiento de Josafat, porque si ustedes vuelven a 1 Pedro 1:7, ustedes se dan cuenta que la prueba de la fe, que es mucho más preciosa que el oro se prueba con el fuego, dice: sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No en autocomplacencia, sino en alabanza al Señor, en gloria al Señor, en honra al Señor. Ese es el efecto de la prueba de nuestra fe. Cuando meditaba en esta breve meditación, hermanos, encontré un gran reto para todos como cristianos, como iglesia, y ese reto empezó conmigo, porque debo estar cerca del Señor para que cuando mi fe sea probada, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, no en el pensamiento equivocado de que me merezco algo, de que es porque me esfuerzo. El Señor quiere ser honrado, quiere ser glorificado, y nosotros lo debemos hacer. El ejemplo de Josafat es evidente, y la historia de Josafat no termina ahí, continúa. Era una persona como todos nosotros, y el Señor trajo pruebas a su vida, y
podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Pero quiero concluir esta breve meditación animándolos a que consideremos. Al principio pensábamos en de qué manera ha impactado mi vida esta situación por la que estamos pasando. Han sido 25 días en lo que nuestra rutina diaria había cambiado. Y ahora tenemos un nuevo esquema de vida y está siendo un poco difícil. Pero si el Señor está permitiendo esta prueba, es porque quiere que nuestra fe salga probada como el oro. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo saldremos de la prueba de nuestra fe en medio de esta circunstancia que vivimos? Que nuestro deseo sea como el deseo de Job, salir como oro refulgente. Que el Señor pueda ver en nuestros corazones alabanza, honra, gloria a su nombre, porque Él se lo merece. Al volver y revisar en el Nuevo Testamento, hermanos, pensaba en este texto del versículo 20 y les menciono esto porque en el versículo 20 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, que fue el versículo que aprendimos en esta oportunidad, dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Hablaba con un hermano y él me decía: qué bueno sería que en este estudio del jueves pudiéramos considerar lo que el Señor hizo del domingo de Ramos al viernes de su arresto. Y sería un estudio muy interesante. Y lo uno con este versículo 20 de Segundo de Crónicas, porque lo que el Señor hizo, hermanos, en esos días en los que lo vemos, como lo vimos el domingo pasado, entrando a Jerusalén, se resume, hermanos, en lo que el apóstol Juan relata en su evangelio. El Señor Jesús fue con sus discípulos, tuvo una sesión personal con sus discípulos y les dio el mensaje más poderoso y más consolador que ellos podían recibir. Ellos estaban en la misma circunstancia que Josafat, temerosos, dice el 14. Él vio en su rostro ese temor. No se turbe vuestro corazón, les dijo. El Señor lo que hizo en esos días fue hablar con sus discípulos y prepararlos para lo que vendría. ¿Y cómo se une Segundo de Crónicas 20:20 con lo que el Señor Jesús hizo en estos días de su ministerio? Pues se une, hermanos, en lo que dice Juan, el capítulo 16, el versículo 33. Y lo que el Señor les dice es esto. Juan 16:33 les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque ellos tenían temor. El Señor quería que ellos tuvieran paz. Termina diciéndoles en el versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo. Él está con nosotros. No nos deja ni nos desampara. El efecto de la firmeza de nuestra fe, hermanos, es algo que puede medirse. Es algo que se puede evidenciar. ¿Por qué razón? Porque emana de nuestro corazón y de nuestros labios una profunda alabanza al Señor de que no nos deja, de que estamos seguros, de que Él ha vencido al mundo. Y un breve ejemplo, y con esto termino. Cuando el apóstol Pablo habla a los corintios y les da testimonio de la prueba de la fe,
Él les cuenta de la iglesia en Macedonia. Y 2 Corintios 8, del versículo 1 al 2, dice lo siguiente: así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Prueba de tribulación. La fe de la iglesia en Macedonia estaba siendo probada. ¿Cuáles fueron las evidencias de ellos? No la abundancia, no las riquezas o la pobreza, no. Eso no fue lo que provocó lo que ellos hicieron. Fue el gozo y la generosidad que provocó en su corazón la prueba de su fe. Hermanos, el tiempo ha transcurrido. Mi deseo es animarlos a seguir confiando en el Señor, a presentarnos delante de Él en este momento en el que nuestra fe está siendo probada, a presentarnos delante de Él con gozo, con alabanza, con adoración, porque Él se merece esa adoración, Él se merece nuestra alabanza, se merece el reconocimiento, se merece que nosotros tengamos una actitud humilde delante de Él y que demos gracias a su misericordia, a su amor, porque Él nos ha buscado y nos ha salvado. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar su palabra. Damos gracias al Señor porque ustedes también han tenido la disposición en su corazón de acercarse alrededor de la palabra del Señor. Reciban un saludo cordial y los seguimos invitando a seguir uniéndose a estas transmisiones. Nuestra plegaria, hermanos, debe seguir siendo porque el Señor tenga misericordia de nosotros, porque el Señor ilumine las mentes de las personas que nos están gobernando, para que tomen decisiones acertadas, claras, y para que el pueblo de Guatemala, para que nosotros, su iglesia, podamos traer sabiduría a nuestro corazón en estos momentos que vivimos. Damos honra, gloria, honor, alabanza, adoración a Él, porque está con nosotros, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca. Y no está sujeto a las circunstancias que a nosotros nos puedan rodear. ¿Por qué razón? Porque Él es todopoderoso, porque Él es soberano. Acudamos a Él, busquémoslo de corazón y presentémonos delante de Él con un corazón humilde, con un corazón deseoso de conocerlo cada día más. Antes de despedir este tiempo en oración, siempre queremos enviar un saludo a todas las personas que se han unido a nuestra transmisión. Nuestro deseo ha sido que la palabra del Señor traiga consuelo a nuestro corazón. Nuevamente damos gracias a todas las personas, todos nuestros hermanos que se involucran en este proyecto y permiten que, aunque estemos lejos, físicamente estemos cerca a través de la tecnología. Acompáñenme, hermanos, en esta oración. Acompáñenme pidiendo al Señor que sea Él el que consuele nuestro corazón, que sea Él el centro y la prioridad de nuestra vida. Inclinen sus rostros. Oremos. Padre Celestial, en esta oportunidad te damos gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio de Josafat. Gracias, Señor, porque podemos encontrar una lección en este momento de su vida que trae consuelo a nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque tú estás ahí. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fuerza, tú eres el proveedor de lo que necesitamos. Gracias, Padre, porque aunque pensemos que nuestras fuerzas no son suficientes, sabemos que tú estás con nosotros. No nos desamparas, no nos dejas. Sabemos, Padre, porque tus promesas son fieles y verdaderas para todos los que hemos creído. Te pedimos, Señor, que toques los corazones de aquellos que hoy han escuchado tu palabra y aún no conocen el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas a través de Jesucristo, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, los que los anime, los convenza de juicio, de justicia, de perdón, de salvación.
Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos como familia. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos a través de la tecnología de podernos unir. Recibe la honra, la gloria, el honor, el imperio, el poder, porque solo tú lo mereces. Gracias, Padre, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por el ministerio del Señor Jesús y porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Segundo de Crónicas 20:20. ¿Qué dice, hermanos? El que lo haya dicho primero, esta noche puede tener doble postre. Hermanos, un saludo cordial, que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima.